La playa se había vuelto inquietantemente silenciosa. Los fuegos artificiales estallaban en la distancia, iluminando el cielo con destellos rojos y dorados, pero allí, donde Camila y Diego estaban parados, solo se oía el susurro del mar. Demasiado silencio, demasiado vacío. Un tipo de quietud que te ponía los nervios de punta, como si el mundo estuviera esperando a que algo saliera mal. No deberíamos haber llegado hasta aquí, susurró Camila, su voz apenas audible sobre el viento. Diego no respondió de inmediato. Miraba el oscuro y profundo túnel frente a ellos, el mismo por el que habían cruzado más temprano para llegar a esa parte de la playa. No era más que un paso subterráneo bajo la autopista, un atajo hacia el estacionamiento donde habían dejado el coche. Pero ahora, ese túnel parecía una boca negra, devorando los últimos rayos de luz, irradiando una energía casi maligna. Lo sé, dijo Diego finalmente, su voz tensa. Pero es el único camino de vuelta. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, sin previo aviso, Diego agarró la mano de Camila y comenzó a caminar hacia el túnel, acelerando el paso con cada paso que daban. Cuanto más se acercaban, más opresivo parecía el túnel. Los fuegos artificiales seguían estallando lejos, iluminando el cielo detrás de ellos, pero allí, las sombras se alargaban, engrosando la oscuridad como si la misma noche los estuviera envolviendo. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Todo había comenzado como una noche perfecta. Habían planeado ver los fuegos artificiales del Día de la Independencia desde un lugar tranquilo, lejos de las multitudes abarrotadas en la playa principal. Encontraron un tramo aislado de arena, lejos del caos, esperando tener una vista despejada del cielo. No pensaban quedarse mucho tiempo, solo lo suficiente para disfrutar del espectáculo y regresar. El estacionamiento que encontraron estaba prácticamente vacío, un lugar apartado que casi nadie conocía. Cuando cruzaron el túnel bajo la carretera para llegar a la playa, ya notaron lo silencioso y extraño que se sentía, pero no le dieron demasiada importancia en ese momento. Extendieron una manta sobre la arena, abrieron un par de cervezas y observaron cómo el cielo se llenaba de colores. Era pacífico, solo ellos dos, rodeados de la vasta soledad de la playa. Durante un rato, todo parecía perfecto. Hasta que Diego lo notó. Al principio, fue solo un destello de movimiento en el rabillo del ojo, lejos, al final de la playa. Pensó que era nada, quizás alguna pareja rezagada buscando un buen lugar para ver los fuegos artificiales. Pero a medida que pasaban los minutos, esas figuras no parecían acercarse ni alejarse. Simplemente estaban allí, quietas, apenas visibles en la oscuridad, mirando. ¿Ves eso?, preguntó Diego en voz baja, su cuerpo tenso. Camila giró la cabeza hacia donde él estaba mirando, entrecerrando los ojos para tratar de enfocar en esas figuras lejanas. Eran tres, paradas inmóviles en la orilla. Sus formas eran sombrías, indistintas, pero no había duda de su presencia. Seguro que solo están viendo los fuegos, dijo Camila, intentando convencerse a sí misma tanto como a él. Pero incluso mientras lo decía, sintió como un nudo de inquietud comenzaba a formarse en su estómago. Diego no respondió. Siguió mirando las figuras, sus dedos agarrando el borde de la manta tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Los fuegos artificiales continuaban estallando sobre ellos, pero ninguno de los dos podía disfrutar del espectáculo. El aire se sentía más pesado, y el silencio entre las explosiones se volvía cada vez más opresivo. Algo andaba mal. A medida que los fuegos artificiales empezaron a apagarse, Diego se levantó, sacudiéndose la arena de los pantalones cortos. Deberíamos irnos. Camila no discutió. Ella también podía sentirlo, esa sensación de ser observada, de que algo no estaba bien. Empacó sus cosas rápidamente, echando miradas nerviosas por encima del hombro. Las figuras seguían allí, inmóviles, y ahora parecían aún más cerca que antes. Pero eso no tenía sentido. No los habían visto moverse. Diego le tomó la mano, y comenzaron a caminar rápido de regreso hacia el túnel. La playa parecía estirarse infinitamente, las figuras siempre en el borde de su visión, sin acercarse pero tampoco desapareciendo.
se sentía como si los estuvieran acechando, como si algo malévolo estuviera al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. Para cuando llegaron al túnel, los últimos fuegos artificiales habían estallado, dejando el cielo oscuro y vacío. El túnel frente a ellos estaba completamente negro, la luz tenue del estacionamiento al otro lado apenas visible a través de la penumbra. «Pronto estaremos en el coche», murmuró Diego, más para sí mismo que para Camila. Pero justo cuando llegaron a la entrada del túnel, una figura salió de las sombras. Era alto, vestido con una sudadera oscura que cubría gran parte de su rostro, y estaba allí, bloqueando su camino, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si los estuviera estudiando. Durante un momento, nadie se movió. Diego apretó la mano de Camila, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. El hombre no dijo nada. Solo se quedó allí, observándolos con una inquietante quietud. «Demos la vuelta», susurró Camila, tirando del brazo de Diego, pero antes de que pudieran moverse, el hombre dio un paso adelante. Luego otro. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como un depredador acechando a su presa. El pánico se apoderó de Camila mientras miraba detrás de ellos. La playa estaba vacía ahora, las sombras alargándose interminablemente detrás de ellos. Pero no había forma de volver. El túnel era el único camino hacia el coche, y ahora este hombre estaba entre ellos y su escape. «Mantén la calma», susurró Diego, aunque su voz temblaba. Comenzó a retroceder lentamente, tirando de Camila con él. Pero el hombre seguía avanzando, sus pasos lentos, metódicos e implacables. Todo el cuerpo de Camila le gritaba que corriera, pero no había a dónde ir. Entonces, de reojo, vio algo que hizo que su sangre se congelara. Había más figuras, emergiendo de las sombras al final del túnel. 3 más, igual que el primero. Sus rostros estaban ocultos, sus cuerpos envueltos en la oscuridad, y se movían con el mismo paso deliberado y amenazante. Ahora estaban acorralados desde ambos lados, atrapados en el centro del túnel. El aliento de Camila se quedó atrapado en su garganta. Esto no era un robo. Esto no era un encuentro casual. Esto era algo mucho peor. Algo planeado. «Diego», gimió, apenas audible. El rostro de Diego se había vuelto pálido, sus ojos abiertos de par en par por el miedo al darse cuenta de lo mismo. Estaban rodeados. Lo que quiera que estas personas quisieran, no los iban a dejar ir. Por un breve segundo, el tiempo pareció detenerse. Las figuras de ambos lados dejaron de moverse, como si estuvieran esperando algo. El silencio en el túnel era sofocante, roto solo por el distante rugido del océano. Y luego, sin previo aviso, el hombre más cercano se abalanzó. «Corre», gritó Diego, tirando de la mano de Camila mientras ambos salían disparados hacia el estacionamiento. Corrieron a través del túnel, sus pasos resonando contra las paredes de concreto, las sombras persiguiéndolos con una velocidad aterradora. Las figuras estaban justo detrás de ellos, sus pasos una caótica sinfonía de persecución. Camila podía oír su respiración, podía sentir el aire frío del túnel cerrándose a su alrededor como una trampa. No se atrevió a mirar atrás. La luz al final del túnel parecía terriblemente lejana, parpadeando como una llama moribunda. Sus pulmones ardían, sus piernas gritaban de protesta, pero no podía detenerse. No ahora. No cuando estaban tan cerca. Y entonces, salieron al aire libre de repente, el estacionamiento ante ellos, la seguridad de su coche a solo unos metros de distancia. Camila forcejeó con las llaves cuando llegaron al coche, sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostenerlas. «Rápido», gritó Diego, su voz impregnada de pánico mientras miraba hacia el túnel. Finalmente, la llave entró en la cerradura. Camila abrió la puerta de golpe y ambos se lanzaron dentro, cerrando las puertas justo cuando la primera de las figuras salió del túnel. Diego no esperó. Giró la llave en el encendido, el motor rugió y aceleró. El coche chilló al salir del estacionamiento, los faros cortando la oscuridad mientras se alejaban de la playa. Camila temblaba incontrolablemente,
su corazón aún latiendo con fuerza en su pecho mientras veía cómo las figuras desaparecían en la distancia detrás de ellos. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. El único sonido era el zumbido del motor y el leve golpeteo del pulso de Camila en sus oídos. No fue hasta que llegaron a la carretera principal, con la seguridad de la civilización finalmente a la vista, que Diego rompió el silencio. ¿Qué demonios acaba de pasar?, susurró, su voz ronca por el miedo. Camila no respondió. No podía. Su mente aún estaba tratando de procesar el horror de lo que acababan de escapar. Pero en el fondo, sabía una cosa con certeza. Fuera lo que fuera que esas personas querían, no había terminado. Más tarde esa noche, cuando estaban a salvo en casa, el teléfono de Camila vibró. Sus manos aún temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Había un nuevo mensaje. Sin número. Sin nombre. Solo una imagen. Era una foto de ella y Diego, de pie en la playa, tomada justo antes de que hubieran notado las figuras a lo lejos. Y debajo de la imagen, una sola palabra: corre. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Había alguien, de pie en el océano, y nos estaba observando. Cuando Diego y su hermana menor, Lucía, llegaron a la casa de playa para sus vacaciones familiares, no esperaban que el lugar se sintiera tan inquietante. Era una casa alquilada, acogedora, situada al borde de las dunas y con vista al Pacífico. El plan era sencillo: pasar unos días tranquilos junto al mar, disfrutando del sol y olvidando el estrés de la vida cotidiana. Pero cuando el sol se ocultó tras el horizonte esa primera noche, proyectando largas sombras sobre la arena, ambos sintieron que algo andaba mal. Al principio, solo era una sensación, una de esas corazonadas que te dicen que algo no está bien, aunque no puedas señalar exactamente por qué. La playa estaba silenciosa, casi de manera antinatural. No se escuchaban las voces distantes de otras familias, ni risas llevadas por el viento. Las olas chocaban perezosamente contra la orilla, pero el silencio entre cada golpe de agua se sentía opresivo, como si el mundo contuviera la respiración. Diego, siempre escéptico, se rió del asunto. «Es tranquilo porque estamos solos aquí», le dijo a Lucía. «Es justo lo que queríamos». El primer día transcurrió sin incidentes, lleno de las típicas actividades playeras: nadar, explorar las dunas, construir castillos de arena como cuando eran niños. Pero esa noche, mientras sus padres dormían, se sintieron inquietos. Lucía sugirió salir a las dunas para deslizarse con unas tablas viejas que habían encontrado en el garaje, una idea que inmediatamente llenó a Diego de nostalgia. «Vamos, será divertido», dijo ella, prácticamente saltando de emoción. «No me puedes dejar plantada». Diego no podía decirle que no a su hermanita cuando ponía esa cara, así que agarraron las tablas y salieron de la casa en silencio. El aire afuera estaba cargado de humedad, y la única luz provenía del pálido resplandor de la luna, reflejándose en las olas lejanas. Subieron una de las dunas más altas cerca de la casa, la arena cediendo bajo sus pies con cada paso. La vista desde la cima era impresionante, excepto por una cosa. «¿Ves eso?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Diego siguió su mirada hacia la orilla. Algo flotaba cerca de la costa. Estaba demasiado lejos para distinguirlo claramente, pero parecía ser un objeto oscuro, balanceándose suavemente en el agua, desapareciendo ocasionalmente bajo la superficie solo para reaparecer momentos después. No parecía ser un tronco ni nada natural. Diego entrecerró los ojos, intentando enfocarse. «No sé, probablemente es algún escombro o algo», se encogió de hombros Diego, más para tranquilizarse a sí mismo que a Lucía. Pero ella no parecía convencida. «Se está moviendo, pero no con las olas», susurró. Observaron por otro minuto, y la inquietud de Diego creció al darse cuenta de que ella tenía razón. El objeto no derivaba con la corriente, parecía estar anclado en su lugar, balanceándose de una manera que desafiaba el ritmo natural del océano. «Creo que deberíamos volver a la casa», dijo Lucía, su voz ahora tensa. Diego dudó.
Acababan de llegar allí, y su mente racional le decía que no era nada, tal vez una boya, o algo inofensivo. Pero la forma en que los vellos de su nuca se erizaban no le permitía descartarlo tan fácilmente. Decidieron ignorarlo por el momento y tratar de divertirse, deslizándose por las dunas entre risas y miradas nerviosas hacia el agua. Pero cada vez que se detenían, se encontraban mirando al océano, y ese extraño objeto seguía allí, observándolos. No fue hasta que Diego se deslizó por la colina una última vez que algo cambió. Cuando volvió a mirar hacia el agua, se quedó helado. El objeto se había elevado de las olas. No flotaba, estaba de pie. Una figura humana, alta e inmóvil, apenas iluminada por la luz de la luna. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si los observara desde la distancia, silenciosa y quieta. El agua le llegaba hasta las piernas, pero permanecía inmóvil, simplemente mirando. La sangre de Diego se enfrió. Abrió la boca para decir algo, pero no salió sonido alguno. Lucía, parada en la cima de la duna, también lo vio. «Diego, ¿qué demonios es eso?» La figura no se movió. Solo estaba allí, medio sumergida en el océano, su oscura silueta fusionándose con la noche. Cada instinto en el cuerpo de Diego le gritaba que corriera, pero sus pies se sentían arraigados en la arena. «Tenemos que irnos», urgió Lucía, su voz temblando ahora. «Tenemos que irnos ya». Diego finalmente salió de su trance y asintió. Subieron la duna a trompicones, tropezando en su prisa por alejarse. Detrás de ellos, la figura permanecía quieta, pero Diego no podía sacudirse la sensación de que sus ojos, si es que tenía ojos, estaban clavados en ellos. Cuando llegaron de vuelta a la casa de playa, ambos estaban sin aliento y temblando. Cerraron con llave las puertas, corrieron las cortinas e intentaron calmar sus acelerados corazones. Pero ninguno mencionó lo que habían visto. No todavía. A la mañana siguiente, la playa parecía normal otra vez. El sol brillaba, las olas rodaban suavemente hacia la orilla, y la extraña figura de la noche anterior no se veía por ningún lado. Diego casi se convenció de que todo había sido producto de su imaginación, un truco de la luz de la luna jugando con sus mentes cansadas. Pero Lucía no se dejaba engañar tan fácilmente. Más tarde esa tarde, cuando sus padres tomaban una siesta, convenció a Diego de volver a las dunas con ella. Quería ver si la figura había dejado algún rastro. Diego se mostró reacio, pero tampoco quería dejar que su hermanita fuera sola. Mientras se dirigían de nuevo al lugar donde habían visto a la figura, la playa estaba de nuevo inquietantemente desierta. La marea estaba baja, revelando más de la orilla que antes. Pero allí, en la arena, había huellas. Grandes pisadas profundas, como si alguien hubiera caminado desde el océano hasta las dunas. Las huellas iban directamente desde la orilla y desaparecían en la hierba alta más allá de la playa. Diego se agachó, inspeccionando las huellas. «Son recientes», dijo en voz baja. Lucía se acuclilló a su lado, su rostro pálido. «¿Pero a dónde fueron?» La mente de Diego corría. Si alguien había estado allí anoche, si los había estado observando desde el agua, ¿qué le había impedido acercarse más? O peor aún, ¿qué había hecho después de desaparecer en las dunas? La inquietud de la noche anterior regresó multiplicada, carcomiendo el estómago de Diego. No estaban solos en esa playa, y quienquiera, o lo que fuera, había dejado su marca. Cuando el sol comenzó a ponerse de nuevo, Diego y Lucía acordaron no mencionar nada a sus padres. Sonarían locos, y además, sus padres ya habían hecho planes para salir a cenar esa noche, dejándolos solos otra vez. Diego no quería quedarse en la casa. Pero Lucía, siempre curiosa, insistió en que se quedaran. «Solo tenemos que ser inteligentes», dijo. «Quedarnos adentro. Cerrar con llave las puertas. Estaremos bien». Pero Diego no estaba tan seguro. La noche cayó, y con ella vino una nueva oleada de tensión. La casa crujía con el viento, las olas chocaban más fuerte de lo habitual, y cada sombra parecía alargarse más y oscurecerse. Diego intentó concentrarse en una película que habían puesto, pero sus ojos seguían dirigiéndose a las ventanas,
esperando medio ver a esa figura de pie en el agua otra vez, observándolos. Entonces, justo cuando la película alcanzaba su clímax, un sonido cortó el silencio, un suave y rítmico golpeteo en la ventana. Lucía se quedó helada. Diego puso la televisión en silencio. El golpeteo volvió, lento y deliberado, como alguien tocando suavemente. «Diego», susurró Lucía, su voz apenas audible. Sin decir palabra, Diego agarró el atizador de la chimenea y se acercó a la ventana. Movió la cortina solo 1 centímetro, lo suficiente para ver afuera. Nada. La playa estaba vacía, las dunas en paz, la noche quieta. Pero el golpeteo continuaba. No venía de la ventana. Venía de la puerta trasera. Diego y Lucía intercambiaron una mirada, ambos llenos de la misma realización aplastante. Alguien estaba afuera. Diego se dirigió lentamente hacia la puerta trasera, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Levantó el atizador, listo para lo que fuera o quien fuera que estuviera allí. Abrió la puerta de golpe, esperando enfrentarse a una persona. Pero no había nada. Solo la oscura noche y el sonido de las olas. Excepto por las huellas. Habían vuelto. Huellas húmedas y pesadas que llevaban desde la orilla directamente hasta la puerta trasera. Eran frescas, aún brillando bajo la tenue luz. El aliento de Diego se detuvo en su garganta mientras seguía el rastro de vuelta hacia las dunas. Y entonces lo vio. De pie en las sombras, justo más allá del alcance de la luz, estaba la figura. Silenciosa. Observando. Y esta vez, sonrió. La noche era demasiado silenciosa, como si la playa misma contuviera la respiración. Era una perfecta tarde de verano cuando Alejandro decidió invitar a María a salir. Habían estado coqueteando durante semanas, intercambios inofensivos en Instagram, comentarios juguetones en las historias del otro. Pero a medida que el sol de julio se prolongaba más en el cielo cada noche, Alejandro pensó que era momento de dar el paso. Cuando ella dijo que sí, su corazón se aceleró. Ambos tenían la noche libre, y era una de esas cálidas noches de mediados de julio donde el aire se sentía denso e infinito. Alejandro tenía un plan. La playa, aislada y tranquila, con una pequeña fogata para ambientar. Parecía perfecto, romántico, íntimo. Había una playa cerca de su casa en la costa española que permitía a los coches acceder directamente a la arena, siempre y cuando tuvieras los permisos adecuados. Alejandro había ido allí durante años, a menudo solo, a veces con amigos. Le gustaba porque no estaba tan concurrida como la playa principal, y había algo pacífico en estar aislado, con solo el sonido de las olas como compañía. Esa noche, pasó a recoger a María por su apartamento justo después del atardecer. Vivía solo unos minutos, así que tuvo poco tiempo para que sus nervios aumentaran. Cuando ella subió a su coche, le regaló una sonrisa radiante, y Alejandro sintió como su ansiedad se desvanecía. Era aún más hermosa de lo que recordaba, su cabello oscuro capturando los últimos destellos del sol poniente. De camino a la playa, pararon en una tienda para comprar bebidas y leña. Alejandro nunca había encendido una fogata antes, pero no se lo dijo a María. En su mente, se suponía que era fácil encender una cerilla, echarle leña y dejar que las llamas hicieran el resto. Quería que la noche fuera especial, impresionarla. Mientras conducían por el estrecho camino arenoso que llevaba a la playa, la emoción en el coche era palpable. Alejandro ya podía oler el aire salado a través de las ventanas abiertas. Continuó por el sendero hasta llegar a una bifurcación familiar. La mayoría de la gente giraba a la derecha, donde estaba la parte principal de la playa, una zona extensa y más social. Pero Alejandro giró a la izquierda, hacia la sección más pequeña y menos popular. Allí estaba más tranquilo, más aislado, y esa noche, estaban solos. «Me gusta más este lugar», dijo Alejandro, tratando de sonar confiado. «Es más privado». María sintió, mirando por la ventana el tramo vacío de arena.
El océano se extendía infinitamente ante ellos, iluminado solo por la pálida luz de la luna. Alejandro estacionó el coche en una pequeña colina de arena que dominaba la playa, dándoles una vista perfecta del agua. Estaba silencioso, salvo por el rítmico choque de las olas. Mientras desempacaban la leña y las bebidas, Alejandro sintió que el familiar hormigueo de ansiedad regresaba. Encender la fogata estaba resultando más difícil de lo que había anticipado. Durante 20 largos minutos, luchó con la madera y las cerillas, tratando de conseguir que siquiera una pequeña llama prendiera. Pero la leña era terca, negándose a encender sin importar lo que hiciera. María rió suavemente mientras lo observaba. ¿Necesitas ayuda?, bromeó. Alejandro gruñó, tirando la última cerilla con frustración. Oficialmente soy el peor hombre de exteriores, admitió, sus mejillas sonrojándose ligeramente de vergüenza. Pero María solo sonrió, sus ojos suaves bajo el resplandor de los faros del coche. Está bien. No necesitamos una fogata. Tenemos las estrellas, el océano. Eso es suficiente para mí. Sus palabras lo tranquilizaron, y decidieron acomodarse en sus sillas de playa, cervezas en mano, el suave aire nocturno envolviéndolos como una manta. Por un rato, fue perfecto. Hablaron, rieron y escucharon el sonido distante de las olas golpeando la orilla. El mundo a su alrededor se sentía pacífico, sereno. Hasta que dejó de serlo. Alejandro fue el primero en notar el cambio. El aire parecía volverse más frío, aunque seguía siendo una noche húmeda. Era sutil, casi imperceptible, pero el silencio de la playa había adquirido un extraño peso, como si fuera demasiado silencioso. Trató de sacudírselo, pero algo lo carcomía, una profunda sensación de inquietud que no podía explicar. María rompió el silencio primero. ¿Escuchas eso?, susurró, inclinándose más cerca. Alejandro se congeló, escuchando atentamente. Al principio, no había nada, solo las olas. Pero entonces lo oyó. Un suave silbido agudo, tenue pero inconfundible. No era el viento, ni un pájaro. Esto era diferente. Era humano. Una nota larga y sostenida, como alguien soplando a través de una caña rota, flotando en la brisa desde algún lugar más allá de las dunas. El estómago de Alejandro se retorció. Escaneó la playa, pero los faros de su coche solo iluminaban un pequeño tramo de arena frente a ellos. Todo lo demás estaba envuelto en oscuridad. Probablemente solo es alguien paseando, dijo, aunque su voz carecía de convicción. María no parecía convencida tampoco. Se sentó más erguida en su silla, sus ojos buscando en las sombras más allá del alcance de las luces del coche. Pero no hemos visto a nadie. No hay nadie más aquí, ¿verdad? Alejandro tragó saliva, sintiendo una opresión en el pecho. Conocía bien esa parte de la playa. Rara vez venía gente aquí, especialmente a esta hora de la noche. Era demasiado remota, demasiado lejos de las multitudes. Por eso la había elegido en primer lugar. Pero ahora, el aislamiento se sentía menos romántico y más peligroso. Estoy seguro de que no es nada, dijo, tratando de mantener su voz firme. Se levantó y caminó hacia el coche, encendiendo las luces altas para inundar la playa con luz. Fue entonces cuando María gritó. La cabeza de Alejandro giró, y su corazón se detuvo. Justo más allá del alcance de los faros, una figura se movió, deslizándose de nuevo entre la alta hierba de la playa en la cima de la duna. Fue rápido, casi demasiado rápido para registrarlo, pero no había duda, alguien los había estado observando. ¿Lo viste?, jadeó María, su voz temblando. Alejandro asintió, su garganta seca. Sí, lo vi. Por un instante, consideró ir tras la figura. Su sangre bombeaba, la adrenalina corriendo por sus venas. Quería confrontar a quien fuera, demostrar que no tenían miedo. Pero algo lo detuvo, un instinto de autopreservación. Mejor vámonos de aquí, urgió María, su voz apenas por encima de un susurro. Alejandro dudó, sus ojos fijos en el parche de hierba alta donde la figura había desaparecido.
No podía ver nada ahora, pero la sensación de ser observado no se había ido. El silbido sonó de nuevo, más cerca esta vez, pero más distorsionado, como si quien lo emitía estuviera justo allí, más allá de su vista. La urgencia de irse era abrumadora ahora. Alejandro agarró sus sillas y bolsas, arrojándolas apresuradamente en la parte trasera del coche. Podía oír el silbido de nuevo, más fuerte, y esta vez estaba acompañado de algo más, un sonido bajo y escalofriante que le envió escalofríos por la columna. Mientras subían al coche, la mano de María agarró su brazo con fuerza. «Vámonos ya, Alejandro». No discutió. Giró la llave, y el motor rugió. Pero en lugar de irse de inmediato, hizo una pausa, mirando hacia la oscuridad más allá de las luces del coche. Entonces apagó los faros. Por un momento, la playa quedó sumida en una oscuridad total, el único sonido el bajo ronroneo del motor y las olas rompiendo en la distancia. El corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho, sus sentidos agudizados. No estaba seguro de que esperaba alguna señal, algún movimiento. Y entonces lo vio. Un rostro. Pálido, ojos hundidos, mirándolos a través de la hierba. Los faros volvieron a encenderse, y en el breve instante de luz, Alejandro vio cómo la figura se agachaba de nuevo en las sombras, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí. Su aliento se detuvo en su garganta. Puso el coche en reversa, saliendo del lugar tan rápido que las ruedas patinaron en la arena. Se marcharon de allí en segundos, acelerando por el sendero de la playa, la oscuridad detrás de ellos sintiéndose como si los persiguiera. Durante un largo tramo de camino, ninguno habló. Alejandro seguía mirando por el espejo retrovisor, esperando ver a alguien, algo, siguiéndolos. Pero el camino detrás estaba vacío. Solo oscuridad. Cuando salieron de la playa y volvieron a la carretera principal, María finalmente habló, su voz temblorosa. ¿Qué demonios fue eso? Alejandro negó con la cabeza, sus manos apretando el volante con fuerza. No lo sé. No sé quién era, ni por qué nos estaba mirando. Condujeron en silencio el resto del camino, sus ojos constantemente moviéndose hacia los espejos laterales, paranoicos de que algo pudiera estar acechando justo fuera de su visión. La tensión en el coche era palpable, una sensación compartida de miedo que ninguno podía sacudirse. Cuando Alejandro finalmente dejó a María en su apartamento, ella dudó antes de salir. ¿Crees que nos siguieron? Alejandro forzó una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. No. Ya estamos bien. Probablemente solo era algún borracho molestando. Pero en el fondo, no estaba tan seguro. Y mientras conducía de regreso a su casa solo, el escalofriante silbido resonaba en su mente, haciéndose más fuerte con cada kilómetro que pasaba. Esa noche, mientras Alejandro yacía en su cama, tratando de obligar a su mente a calmarse, escuchó algo afuera de su ventana. Un tenue silbido agudo. El mismo de la playa. Y esta vez, venía desde justo más allá de su jardín. La niebla era tan espesa que apenas podía ver mis propias manos. Cuando Marcos y sus amigos, Luis y Daniel, llegaron a la antigua casa junto a la laguna, no imaginaban el tipo de fin de semana que les esperaba. Habían planeado esta escapada durante meses, desde que terminaron el instituto. La casa pertenecía al tío de Marcos, quien se la había prestado para que celebraran su reciente graduación. Ubicada en una remota región de México, la casa estaba rodeada por una densa vegetación y una tranquila laguna que reflejaba el cielo como un espejo. El primer día transcurrió sin contratiempos. Pasaron la tarde nadando en la laguna, explorando el bosque cercano y preparando una barbacoa para la noche. El sol se puso pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, y el ambiente era de pura camaradería y emoción por las aventuras que vendrían. Sin embargo, cuando cayó la noche, una inquietante quietud se apoderó del lugar. El canto de los grillos cesó, y el viento dejó de susurrar entre los árboles. Una densa niebla comenzó a formarse sobre la superficie de la laguna, envolviendo todo en un velo blanco. ¿Escuchan eso?, preguntó Luis, rompiendo el silencio.
Los tres estaban sentados en el muelle, contemplando la oscuridad. Pero no había nada que escuchar. Ese era el problema. Es demasiado silencioso, murmuró Daniel, visiblemente incómodo. Marcos trató de restarle importancia. Vamos, chicos, estamos en medio de la nada. Es normal que sea tranquilo. Pero incluso él sentía un nudo en el estómago que no podía ignorar. Decidieron regresar a la casa y abrir unas cervezas para aliviar la tensión. Encendieron la radio, pero solo había estática. Genial, sin señal, dijo Luis con una sonrisa forzada. De repente, un sonido agudo rompió el aire. Un susurro, apenas audible, proveniente de algún lugar cerca de la laguna. Los tres se miraron, intentando discernir si los demás también lo habían oído. Debe ser el viento, sugirió Daniel, aunque su tono no era convincente. Marcos frunció el ceño. No hay viento. Intrigados y un poco asustados, decidieron asomarse por la ventana que daba a la laguna. La niebla parecía más densa ahora, y una silueta oscura se perfilaba en el muelle donde habían estado hace solo unos minutos. ¿Quién es ese?, susurró Luis. La figura permanecía inmóvil, mirando fijamente hacia la casa. No podían distinguir rasgos, solo una forma humana envuelta en sombras. Tal vez alguien del pueblo, dijo Daniel, aunque sabían que el pueblo más cercano estaba a kilómetros de distancia. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sea quien sea, no debería estar aquí. Decidieron cerrar todas las puertas y ventanas. Marcos buscó el viejo rifle de su tío, pero no lo encontró. Debió llevárselo, dijo, frustrado. El susurro volvió, esta vez más fuerte y claro. Parecía una voz, pero en un idioma que no podían entender. Resonaba como un canto antiguo, lleno de dolor y melancolía. Esto no me gusta nada, admitió Luis. Deberíamos irnos. ¿Irnos a dónde? Es de noche y la niebla es demasiado espesa para conducir, respondió Daniel. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la casa en la oscuridad. Genial, exclamó Marcos. ¿Ahora qué? Luis sacó su linterna y la encendió. Tenemos que mantener la calma. El sonido de pasos húmedos se escuchó en el porche. Alguien o algo estaba subiendo los escalones. ¿Escucharon eso?, susurró Daniel, su voz temblando. Marcos asintió, agarrando un cuchillo de cocina que encontró en la encimera. Quédense detrás de mí. La puerta principal resonó con 3 golpes lentos y pesados. Toc, toc, toc. Nadie se movió. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Toc, toc, toc. ¿Quién está ahí?, gritó Marcos, intentando sonar valiente. Silencio. Entonces, una voz rasposa y antigua susurró desde el otro lado de la puerta. Devuélvanme lo que es mío. Los tres se miraron confundidos. ¿De qué estás hablando?, respondió Luis. Lo que tomaron de la laguna. Devuélvanmelo. No hemos tomado nada, exclamó Daniel. La voz se tornó más amenazante. Si no me lo devuelven, vendré por ustedes. Marcos decidió abrir la puerta, dispuesto a enfrentar al intruso. Pero cuando la abrió, no había nadie. Solo la niebla y el frío de la noche. De repente, Luis gritó. Marcos, detrás de ti. Marcos se dio la vuelta justo a tiempo para ver una mano cadavérica extendiéndose hacia él desde la oscuridad de la casa. Retrocedió, cayendo al suelo. La figura apareció ante ellos, un anciano de ojos hundidos y piel pálida, vestido con ropas antiguas y empapadas. Devuélvanme mi medallón, exigió la aparición. No tenemos nada tuyo, gritó Daniel, ayudando a Marcos a levantarse. Luis recordó entonces el objeto brillante que había encontrado en la orilla de la laguna esa tarde. Un medallón de plata con extraños grabados. Lo había guardado en su bolsillo sin pensar. Es esto, ¿verdad?, dijo, sacando el medallón y mostrándolo al fantasma.
Los ojos del anciano se iluminaron. Es mío. Devuélvemelo. Luis arrojó el medallón hacia él. Tómalo y déjanos en paz. El medallón atravesó al espectro y cayó al suelo con un tintineo. El anciano sonrió macabramente. Ahora es demasiado tarde. Las ventanas se rompieron al unísono, y un viento helado inundó la casa. Las paredes parecían temblar, y voces susurrantes llenaron el aire. «¡Corran!», gritó Marcos. Los tres se dirigieron hacia la puerta trasera, pero ésta se cerró de golpe ante ellos. Daniel intentó abrirla sin éxito. «Está atascada». La risa del anciano resonó en la casa. No pueden escapar de lo que han desatado. Desesperados, subieron al segundo piso, buscando una salida. La niebla había entrado en la casa, y era difícil ver más allá de unos pocos pasos. «Por aquí», indicó Marcos, señalando una ventana que daba al techo del porche. Rompieron el cristal y salieron al exterior. El techo era resbaladizo, pero lograron descender con cuidado. Una vez en el suelo, corrieron hacia el coche. Luis buscó las llaves en sus bolsillos. No están. Deben haberse caído en la casa. No hay tiempo, dijo Marcos. Tenemos que irnos. Decidieron correr por el camino de tierra que llevaba al pueblo. La niebla los envolvía, y los sonidos extraños los seguían de cerca, pasos, susurros, risas siniestras. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un claro donde la niebla se disipaba. Exhaustos y aterrorizados, se detuvieron para recuperar el aliento. ¿Están todos bien?, preguntó Daniel, jadeando. Antes de que pudieran responder, la figura del anciano apareció ante ellos una vez más. No pueden huir de su destino. Marcos reunió el valor que le quedaba. ¿Qué quieres de nosotros? Ustedes han profanado mi descanso. Ahora, pagarán el precio. Luis cayó de rodillas. Lo siento, no sabía. Por favor, déjanos ir. El anciano extendió su mano. Solo hay una forma de arreglar esto. Marcos entendió. Se acercó a Luis y le tomó el medallón que, sorprendentemente, había vuelto a aparecer en su bolsillo. Lo colocó en la mano del espectro. Los ojos del anciano brillaron, y por un instante, su apariencia cambió. Ya no parecía amenazante, sino en paz. Gracias, susurró antes de desvanecerse junto con la niebla. El silencio regresó al bosque. Los tres amigos se miraron, aliviados pero aún temblando. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Daniel. No lo sé, respondió Marcos, pero vámonos de aquí. Regresaron a la casa al amanecer, recogieron sus pertenencias y se marcharon sin mirar atrás. Nunca volvieron a hablar de esa noche, pero cada uno llevaba consigo el recuerdo de que hay cosas que es mejor dejar en paz. Y desde entonces, saben que algunos objetos perdidos deben permanecer donde pertenecen. Hay algo en la quietud de una playa desierta por la noche que me inquieta profundamente. Es un silencio pesado, expectante, como si el mundo estuviera aguardando a que algo suceda. Eso me decía a mí mismo la noche en que todo comenzó, mientras yacía en la arena con mis dos mejores amigos, Alejandro y Nicolás, mirando un cielo repleto de estrellas. El océano susurraba a lo lejos, y todo parecía demasiado quieto. Pero ninguno de nosotros podía imaginar lo mal que terminarían las cosas. Había sido idea de Nicolás aventurarnos tan lejos. Siempre era él quien nos empujaba a salir de nuestra zona de confort, buscando lugares que nadie más pensaría visitar. Afirmaba haber encontrado el sitio perfecto, una sección remota de playa a unos 30 minutos de la carretera principal. Empacamos unas cervezas, liamos un cigarrillo y pedaleamos hasta allí, pensando que sería un buen escape de la rutina habitual de fiestas en casas y playas abarrotadas. Solo nosotros tres, alejados del mundo por una noche. Cuando llegamos, el aire era fresco y silencioso, la playa completamente vacía. La única señal de civilización era un pequeño grupo de casas a lo lejos, sus luces apenas visibles entre las dunas.
Aparcamos nuestras bicicletas bajo unos arbustos y seguimos un estrecho sendero de arena que nos llevó sobre las dunas hasta la orilla del mar. La arena estaba fría bajo nuestros pies, el océano era una masa oscura y cambiante en la distancia. «Este lugar es perfecto», dijo Nicolás, esbozando una sonrisa mientras dejaba la nevera en la arena. «No hay nadie alrededor por kilómetros». Nos acomodamos, extendimos un par de mantas y abrimos nuestras cervezas. Por un rato, fue exactamente lo que necesitábamos, un respiro de todo. Reímos, hablamos de tonterías como siempre, y observamos cómo el cielo se oscurecía mientras las estrellas aparecían en todo su esplendor. Después de un tiempo, la playa se sentía menos inquietante y más pacífica. Estábamos aislados, sí, pero de una manera que se sentía liberadora. No fue hasta mucho más tarde, cuando la conversación se había apagado y estábamos tumbados de espaldas en la arena, mirando la Vía Láctea, que Alejandro se incorporó de repente. ¿Escuchan eso?, preguntó, su voz cortando el silencio. Nicolás y yo nos quedamos quietos, escuchando. Al principio, no había nada, solo el suave sonido de las olas acariciando la orilla. Pero luego, tenue y distante, también lo oí, un zumbido bajo y metálico. Era débil, como el sonido que se escucha cuando alguien enciende un generador a lo lejos. Pero había algo extraño en él, algo demasiado rítmico, demasiado deliberado. Parecía ir y venir, haciéndose más fuerte y más suave en oleadas, como si se estuviera moviendo. Alejandro frunció el ceño, sus ojos entrecerrados. ¿Qué demonios es eso? Nicolás se encogió de hombros, su habitual confianza tambaleándose un poco. Probablemente sea alguna construcción o algo así. Hay casas cerca, ¿recuerdas? Pero yo no estaba tan seguro. Las casas más cercanas estaban a un par de kilómetros por la costa, y no podía imaginar a alguien trabajando tan tarde, especialmente en la oscuridad. Aún así, no quería ser quien arruinara el ambiente. Tomé otra cerveza de la nevera, la abrí y me recosté de nuevo en la manta. Probablemente no sea nada, dije, intentando sonar despreocupado. Disfrutemos de la noche. Intentamos retomar nuestra conversación, pero el zumbido persistía, un ruido de fondo constante que hacía imposible relajarse. Después de unos minutos más, pareció desvanecerse por completo, y por un momento, la playa volvió a estar en silencio. Fue entonces cuando Alejandro los vio. «Chicos», susurró, su voz tensa. «Miren». Seguí su mirada hacia la cima de la duna más cercana, donde una figura oscura se alzaba, silueteada contra el cielo estrellado. Al principio, pensé que era un truco de la luz, una sombra proyectada por la luna o una rama torcida de un árbol. Pero luego se movió. Un movimiento lento y deliberado, como si quienquiera o lo que fuera nos hubiera notado. «¿Quién diablos es ese?», murmuró Nicolás, poniéndose de pie. Todos nos quedamos mirando a la figura, nuestros corazones latiendo con fuerza en el silencio. Era alta, de manera antinatural, con extremidades largas que parecían desproporcionadas. Estaba perfectamente quieta, con la cabeza ligeramente inclinada, como si nos observase desde la distancia. «Quizás solo sea alguien paseando», sugerí, aunque mi voz vacilaba con duda. «¿Quién en su sano juicio estaría aquí, a esta hora, simplemente parado así?» La figura no se movió. Solo permanecía allí, inmóvil en la cima de la duna, como si esperara algo. Entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y desapareció al otro lado de la duna, desvaneciéndose en la oscuridad. Todos exhalamos a la vez, la tensión en el aire disminuyendo ligeramente. Pero la inquietud no desapareció. «Eso fue escalofriante», dijo Alejandro, frotándose la nuca. ¿Deberíamos irnos?». Nicolás negó con la cabeza, apretando la mandíbula. «Probablemente solo sea alguien bromeando. Estamos bien. No nos asustemos por nada». Pero ninguno de nosotros se sentía bien. El ambiente despreocupado de antes había desaparecido, reemplazado por una creciente sensación de temor. Nos quedamos sentados allí, mirando la duna, esperando a que la figura regresara. Pero después de varios minutos sin nada, Nicolás insistió en que nos quedáramos.
Si quisieran molestarnos, se habrían acercado, ¿no? Intentamos relajarnos de nuevo, pero la atmósfera había cambiado. La playa ya no se sentía pacífica, sino opresiva, como si las mismas dunas nos estuvieran observando, esperando. Pasó aproximadamente media hora en un incómodo silencio. Nicolás intentó iniciar una conversación, pero ninguno de nosotros tenía ganas de hablar. Seguía mirando hacia las dunas, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero no había nada, solo oscuridad. Entonces el zumbido regresó. Esta vez, era más fuerte. Más cercano. El sonido parecía surgir de la misma arena bajo nosotros, vibrando en el aire, enviando escalofríos por mi columna. Era metálico y perturbador, como el zumbido bajo de una luz fluorescente vieja, pero mucho más amenazante. Los tres nos pusimos de pie, escaneando el área, tratando de localizar de dónde venía el ruido. Nicolás dio unos pasos hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia la distancia. «Viene de allí», dijo, señalando hacia las dunas. De repente, el sonido aumentó, fuerte y discordante, como si una máquina se hubiera encendido a toda potencia. Entonces, desde la cima de la duna, aparecieron más figuras. 3 esta vez. Todas altas, con brazos increíblemente largos que colgaban a sus lados. Se movían al unísono, lentos y deliberados, sus cabezas inclinándose ligeramente mientras caminaban hacia nosotros. El pánico me invadió. «Tenemos que irnos», dije, mi voz apenas un susurro. Pero Nicolás no se movió. «Quizás solo sean personas», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta cuando una de las figuras echó a correr. Era rápida. Demasiado rápida. Sin pensar, agarré el brazo de Alejandro y lo jalé hacia el sendero que conducía de regreso a nuestras bicicletas. «¡Corran!». Salimos corriendo, tropezando con la arena irregular mientras las figuras nos seguían de cerca. Podía oír sus pisadas, golpes pesados y rápidos contra la arena mientras nos alcanzaban. Alejandro iba delante de mí, corriendo a toda velocidad hacia el sendero. Nicolás estaba justo detrás de él, respirando con dificultad, su rostro pálido de miedo. Miré hacia atrás una vez, solo una vez, y vi a las figuras acortando la distancia, sus largos y huesudos brazos extendidos mientras corrían, sus rostros aún ocultos por la oscuridad. Llegamos al sendero y corrimos por él, nuestros pulmones ardiendo, las piernas temblando. Los arbustos donde habíamos escondido nuestras bicicletas aparecieron a la vista, y nos apresuramos a liberarlas de las ramas. «Vamos, vamos», gritó Alejandro, mientras montaba en su bicicleta y comenzaba a pedalear frenéticamente. Me subí a la mía y lo seguí, mis piernas bombeando más fuerte que nunca. Nicolás estaba justo detrás de mí, su rostro una máscara de terror. No miramos atrás. Ni una sola vez. El camino era irregular, la arena frenando nuestras ruedas, pero seguimos adelante, impulsados por la pura adrenalina y la necesidad desesperada de escapar. Aún podía oír a las figuras detrás de nosotros, sus pisadas resonando en la oscuridad, pero se hacían más tenues, más distantes con cada segundo que pasaba. Finalmente, llegamos a la carretera principal. Pedaleamos otro kilómetro antes de atrevernos a disminuir la velocidad, nuestras respiraciones entrecortadas, nuestros cuerpos empapados en sudor. ¿Qué demonios fue eso?, jadeó Alejandro, deteniéndose y apoyándose sobre el manubrio, tratando de recuperar el aliento. Nicolás negó con la cabeza, sus ojos abiertos de par en par por el shock. «No lo sé, hombre. No lo sé». Permanecimos allí durante mucho tiempo, nuestros corazones aún latiendo con fuerza, tratando de entender lo que acababa de suceder. La playa, las figuras, el extraño zumbido, nada tenía sentido. Nunca hablamos de volver. Ni siquiera lo consideramos. Lo que sea que habíamos visto, lo que sea que nos había perseguido, no era algo a lo que estuviéramos dispuestos a enfrentarnos de nuevo. Al día siguiente, cuando el sol brillaba y el mundo se sentía normal de nuevo, intentamos racionalizarlo. Quizás solo era un grupo de lugareños extraños jugándonos una broma. Tal vez las figuras fueron un truco de la luz, o tal vez el zumbido había sido algún viejo equipo averiado en algún lugar. Pero en el fondo,
Ninguno de nosotros realmente lo creía. Sabíamos lo que habíamos visto. Y sabíamos que nunca volveríamos a pisar esa playa. Desde el momento en que pisamos la arena, supe que algo no andaba bien. Era la última noche de verano, y Diego y sus amigos Lucía y Mateo querían despedirse de las vacaciones de una manera memorable. Habían planeado pasar la noche en una playa aislada cerca de Valparaíso, Chile. Era un lugar que solo los locales conocían, lejos de los turistas y del bullicio de la ciudad. Esta playa es perfecta, nadie nos molestará aquí, dijo Mateo, descargando las mochilas del auto. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Lucía extendió una manta sobre la arena. Traje suficiente comida y bebida para toda la noche. Vamos a divertirnos. Encendieron una pequeña fogata y se sentaron alrededor, compartiendo historias y riendo bajo el manto estrellado. El sonido de las olas y la brisa marina creaban un ambiente casi mágico. Pasadas unas horas, Lucía se levantó. Voy a buscar más leña antes de que se haga demasiado oscuro. Te acompaño, ofreció Diego, pero ella negó con la cabeza. Estoy bien, no iré lejos. Diego la observó alejarse hacia las dunas cercanas. Mateo abrió otra botella de vino y sirvió 2 vasos. Brindemos por el mejor verano de nuestras vidas. Chocaron los vasos y bebieron. Sin embargo, Diego no podía sacudirse una extraña sensación de inquietud. Miró hacia donde Lucía había desaparecido, pero no vio movimiento alguno. ¿No crees que está tardando mucho?, preguntó Diego. Mateo se encogió de hombros. Relájate, hombre. Seguramente encontró algo interesante y se distrajo. Ya la conoces. Diego asintió, pero la preocupación seguía ahí. Decidió esperar unos minutos más. El fuego crepitaba suavemente, y las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno. De repente, un silbido agudo cortó el silencio. Diego y Mateo intercambiaron miradas. ¿Escuchaste eso?, preguntó Mateo, frunciendo el ceño. Sí, venía de las dunas. Diego se puso de pie. Voy a buscar a Lucía. Mateo suspiró y se levantó también. Está bien, vamos juntos. Tomaron una linterna y se adentraron en la oscuridad, siguiendo el rastro que Lucía había tomado. El silbido se repitió, esta vez más cerca. Lucía, eres tú, llamó Diego, pero no hubo respuesta. La linterna iluminaba apenas unos metros por delante, revelando las formas ondulantes de las dunas y la vegetación dispersa. El viento parecía haber aumentado, llevando consigo sonidos susurrantes que ponían los pelos de punta. Esto no me gusta nada, murmuró Mateo. Regresemos al campamento y esperemos allí. Diego estaba a punto de aceptar cuando algo captó su atención. A lo lejos, una silueta se perfilaba en la cima de una duna. Era alta y delgada, inmóvil como una estatua. Lucía, gritó Diego, avanzando unos pasos. La figura no respondió ni se movió. Mateo tiró del brazo de Diego. Vámonos de aquí. Ahora. Pero Diego se soltó. Puede que necesite ayuda. Sin pensarlo más, comenzó a subir la duna. Cada paso era más difícil que el anterior, la arena cediendo bajo sus pies. La figura seguía allí, esperándolo. Cuando finalmente llegó a la cima, jadeando, se dio cuenta de que no era Lucía. Era un hombre, de rostro pálido y ojos oscuros que parecían absorber la luz. ¿Quién eres?, preguntó Diego, dando un paso atrás. El hombre sonrió ligeramente. Ella está conmigo ahora. El corazón de Diego se detuvo un instante. ¿Dónde está Lucía? ¿Qué le has hecho? El hombre alzó una mano señalando hacia el mar. Todo a su tiempo. Mateo alcanzó a Diego, su rostro pálido. No hay nadie en el campamento. Las cosas de Lucía están esparcidas por todas partes. Diego sintió un nudo en el estómago.
Sin quitarle los ojos de encima al extraño, dijo, «Este hombre sabe algo». Pero cuando volvió la mirada, la figura había desaparecido. «¿Dónde se fue?», exclamó Mateo, mirando a su alrededor. El silbido agudo resonó de nuevo, esta vez detrás de ellos. Se giraron para ver al hombre parado a pocos metros, con la cabeza inclinada y una expresión vacía. «Devuélvanla», dijo Diego con desesperación. El hombre extendió una mano hacia ellos. «La playa reclama lo que es suyo». Sin previo aviso, la arena bajo sus pies comenzó a moverse, como si estuviera viva. Diego y Mateo perdieron el equilibrio y cayeron. La arena los tragaba lentamente, como arenas movedizas. «Ayúdame», gritó Mateo, luchando por liberarse. Diego intentó agarrar su mano, pero también estaba hundiéndose. Miró al hombre, que los observaba impasible. «¿Por qué haces esto?», preguntó Diego, con la voz cargada de angustia. «Para mantener el equilibrio. Los que vienen aquí deben pagar un precio». Justo cuando la arena llegaba a sus cinturas, una voz familiar resonó. «Diego». «Mateo». Era Lucía, corriendo hacia ellos con una rama encendida en la mano. Sin pensarlo, arrojó la antorcha improvisada hacia el hombre. Al contacto con la luz, la figura emitió un grito inhumano y se desvaneció en el aire. La arena dejó de moverse, permitiendo que Diego y Mateo se liberaran con esfuerzo. Lucía los ayudó, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Están bien?». Vi a ese hombre acercándose al campamento y luego todo se volvió extraño. Diego la abrazó con fuerza. «Pensamos que te había pasado algo». Mateo miró a su alrededor, temblando. «Tenemos que irnos de aquí ahora mismo». Sin perder más tiempo, corrieron de regreso al campamento. Recogieron lo que pudieron y se dirigieron al auto. Mientras conducían lejos de la playa, el silencio en el vehículo era palpable. «¿Alguien puede explicarme qué fue eso?», preguntó Lucía finalmente. Diego negó con la cabeza. «No lo sé, pero no quiero volver a ese lugar nunca más». Mateo asintió en silencio, mirando fijamente por la ventana trasera, como si esperara ver al extraño aparecer de nuevo. Al llegar a la ciudad, acordaron no hablar más del tema. Cada uno intentó seguir con su vida, pero las pesadillas y los recuerdos de esa noche los perseguían. Semanas después, Diego decidió investigar. Descubrió que esa playa había sido escenario de múltiples desapariciones a lo largo de los años. Los lugareños hablaban de un espíritu que protegía la tierra, reclamando a aquellos que se aventuraban sin respeto. Con el tiempo, los tres amigos se distanciaron. La experiencia los había marcado de maneras que no podían comprender del todo. Y aunque intentaron olvidarlo, cada vez que escuchaban un silbido en el viento, recordaban al observador en la playa y sabían que algunas cosas es mejor dejarlas en paz.